En vivo desde Morelia, México, iniciamos nuestro podcast Hombres al Borde para promover el cuidado de nuestra salud mental e integral. Quedan con ustedes sus anfitriones César Mendoza y Ricardo García. Muy buen día, amigas y amigos. Les damos la bienvenida al capítulo 108 de la cuarta temporada de nuestro podcast Hombres al Borde. Hoy charlaremos acerca del abuso sexual infantil. Les invito a acompañarnos en nuestro programa y a compartirle este podcast a sus familiares y amigos para promover la reflexión sobre el cuidado de nuestra salud mental de manera integral. Les recuerdo que pueden escucharnos en nuestra cuenta de YouTube, en Spotify y en Google Podcast, donde nos encuentran como Hombres al Borde. Soy César Mendoza y, como siempre, cada semana me acompaña en la conducción de este programa mi colega y amigo Ricardo García. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? No, pues un gustazo también aquí, teniendo a invitados tan interesantes. El día de hoy nos acompaña en el programa... Y bueno, por supuesto, esta no puede ser la excepción. Tenemos a un gran invitado. También ya en otras ocasiones hemos tenido el gusto y la oportunidad de que nos acompañe, pero nunca había sido así de forma presencial hasta ahora. Pues le damos la bienvenida a Miguel Ángel Ayala Dimas. Él es licenciado en Administración de Empresas por parte del Instituto Tecnológico del Valle de Morelia. Y además también nos trae aquí una de las primicias, que es la presentación de su libro, El viejo de las canas negras, en donde pues nos habla de diferentes temas acerca de la ansiedad, la depresión, el fracaso, las pérdidas, pero también sobre todo nos transmite un mensaje de superación personal. Miguel, pues bienvenido, qué gusto que estés aquí con nosotros de nuevo. Muchas gracias Ricardo, gracias César. Sí, sin duda estoy muy feliz y también un poco nervioso de estar físicamente, porque anteriormente pues era en línea, ya lo comentabas tú, y pues encantado de estar en este programa. Sin duda pues es un portal para transmitir muchas de nuestras, como lo decías, de nuestra superación personal y de nuestra sabiduría. Agradezco este espacio, César, Ricardo. No, pues aquí siempre eres bienvenido. Como decimos, pues ya has sido muchas las ocasiones en las que has estado acompañándonos, pero pues hasta ahora nos tocó que estuvieras de forma presencial. Bueno, el día de hoy tenemos un tema pues bastante interesante. Para algunas personas a lo mejor lo pueden considerar también pues ciertamente delicado, pero es muy importante, necesario y relevante que lo podamos estar abordando. Es el tema del abuso sexual infantil. Ahorita vamos a dar una breve como introducción, ¿no?, a lo que es el tema, para luego posteriormente entrar a lo que son nuestras preguntas, las cuales estaremos respondiendo, si estamos de acuerdo o en desacuerdo, para luego posteriormente pues también dar nuestra opinión así de manera pues un poco más amplia. Luego tenemos una sección también del juego de roles, donde vamos a estar representando alguna situación que pudiera llegarse a presentar, como para pues ver de qué forma a lo mejor se puede estar también abordando. Y finalmente pues haciendo también algunas recomendaciones, entre lo que pues vamos a estar hablando también acerca de tu libro. Perfecto, muy bien. Ok, bueno, vamos a comenzar entonces con la parte de la introducción para ir aclarando este tema, ¿no? Precisamente de lo importante y delicado que puedas llegar a ser. Pues es importante que podamos estar teniendo claridad acerca de lo que nos estamos refiriendo, porque puede haber cierta confusión entre cuando hablamos de esos conceptos del acoso o del abuso sexual. Y para adentrarnos un poco en ese tema, habría que considerar que son dos formas de expresión de la violencia sexual que se distinguen por su estructura, sus acciones y sus manifestaciones. El acoso sexual se manifiesta hacia personas de cualquier edad, en especial mujeres, y existe una asimetría o relación desigual de poder, pero no necesariamente una diferencia de edad marcada. Puede ir desde el acoso callejero, acoso en instituciones, que puede ser en la familia, en la escuela, espacios públicos, hasta el ciberacoso. Son prácticas de la naturaleza sexual que incluyen una gran variedad de manifestaciones, como conductas, expresiones verbales y no verbales, envío de material con contenido erótico, prácticas obligatorias, prohibiciones de connotación sexual no deseadas y ofensivas que pueden acontecer de forma reiterada, recurrente y puntual. Esto es en cuanto a lo que podemos referirnos que es el acoso sexual, pero ahora a lo que ya es el abuso sexual y propiamente el abuso sexual infantil, ese se produce hacia un niño, niña o adolescente por parte de una persona adulta o coetánea. Existe una asimetría o relación desigual de poder entre la víctima y la persona agresora que se evidencia en la diferencia de edad. Más fuerza física, mayor tamaño, más habilidades sociales y capacidad intelectual, entre otros aspectos. También el uso de la manipulación y la amenaza pueden estar presentes. Asimismo, se identifica porque las actividades en que la persona adulta se involucra con su víctima
tienen como fin excitarle o excitarse sexualmente. El abuso sexual infantil puede ir desde la violación, la penetración digital, la exposición de los genitales a la persona adulta, caricias, incluyendo obligar a masturbar o a que tenga conductas sexuales con animales, entre otros, y llegar hasta la explotación sexual. Y todo esto, pues, es una forma, por supuesto, de maltrato infantil. Bueno, teniendo ya un poco más de claridad, con esta breve introducción, pues vamos a dar comienzo con nuestras preguntas. En una primera ronda solamente vamos a responder si estamos de acuerdo o en desacuerdo. Y en una segunda ronda, entonces ahora sí ya explicamos un poco más ampliamente nuestras respuestas. La primera pregunta es, Ángel, ¿tú consideras que el abuso sexual no les pasa a los niños y adolescentes, varones? ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? Desacuerdo. Ricardo, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo que el abuso sexual no les pasa más bien a los niños y adolescentes, varones? En desacuerdo. En desacuerdo, y yo también estoy en desacuerdo. Pero ahora sí queremos escucharlos, ¿no? ¿Cuál sería como una respuesta más amplia y por qué están en desacuerdo, Ángel? Ok, bueno, ya lo decías tú, César, en la introducción. El abuso sexual se puede dar entre niñas o niños, y pues no hay una diferencia. De hecho, ahorita en la actualidad sí hay un índice alto bueno, de abusos sexuales en niñas, pero también se ha dado bastante en niños. Entonces, pues considero que esta parte, y bueno, yo como persona como profesionista y como persona, y que he pasado por situaciones, pues difíciles, pues me atrevo a decir que no solamente, o bueno, no se da en adolescentes o niños. O sea, por el hecho de ser hombre no quiere decir pues que no pueda tener este atentado, ¿no? De sufrir alguna violación o algún abuso sexual de cualquier tipo. Ok, muy bien, Ángel, muchas gracias. Ricardo, ¿por qué estás en desacuerdo también? Creo que es esta parte que en algún momento hemos escuchado, a lo mejor no le ponemos tanta atención, porque luego se va como nada más a un cierto factor o a un tipo de personas, ¿no? Sí es más que sucede en la cuestión de las mujeres, pero también en la cuestión de los niños pasa bastante y siempre dentro como del ciclo familiar, que lo hemos visto mucho como en el sentido de que el primer contacto o abuso que llega a existir de esa manera es por parte de la familia, ¿no? Y es porque luego se puede ver a lo mejor la cuestión de los niños pues muy vulnerable, no tienen como las herramientas para poder defenderse y saber cómo actuar, ¿no? Cómo resolver ciertas situaciones. Y de los adolescentes, creo que también en algún momento lo llegamos a platicar, no recuerdo en algún capítulo, pero de algún capítulo, la parte como de que era, pues es un adolescente, ¿no? Ya se está volviendo hombre y entonces por eso ya tiene como ciertas prácticas y pareciera que se está viendo como algo muy bueno, cuando también tiene que ver con cuestiones, pues que son de abuso, realmente no es porque la persona quiera, sino que pareciera que se está involucrando en esa parte y la cultura tiene mucha influencia en ese sentido, la parte en cómo se tiene que ver como diferente, ¿no? Que era lo que veíamos en algún momento, vamos a poner en ese sentido, ¿no? Porque también hay de otros lados, pero donde la mujer a lo mejor adulta busca al adolescente, ¿no? Entonces como, no manches, o sea, estuviste con al adolescente le pueden decir eso, ¿no? Estuviste con una adulta y mira, ya te volviste hombre y la cuestión cultural que viene a través de todo esto, como también la cuestión del mismo sexo, ¿no? Y también por parte de algún familiar que de repente es como pues el adolescente, ¿no? Que lo veo vulnerable, que lo veo como indeciso con algunas cosas, pues yo le voy a enseñar, ¿no? O voy a agarrar por ese lado. Entonces creo que hay mucho factor en ese aspecto, solo que no se comenta bastante. Muy bien, Ricardo, muchas gracias. Bueno, yo encontré algunos datos estadísticos, ¿no? Con respecto a lo que se ha encontrado en cuanto al abuso infantil. Se dice que al menos una de 4 mujeres ha sido víctima de algún tipo de abuso sexual de este tipo y uno de cada 20 niños varones. Es decir, significativamente, pues sí es una mayor cantidad, ¿no? En el caso de las mujeres, lo cual, pues, por supuesto que también debe ser atendido. Nada más que también creo que en ese sentido ha tenido mucha más visibilidad, me parece, el caso del abuso dirigido hacia las mujeres, lo cual me parece muy bien, ¿no? Es importante que se atienda. Y al mismo tiempo creo que esto ha ido como dejando de lado o invisibilizando precisamente el caso también que puede ocurrir de los niños o de los varones, o como mencionaba Ricardo, ¿no? Es decir, también parte de la cultura, ya en el caso de los adolescentes y jóvenes, aún siendo menores de edad, pues hasta llega a ser más aceptable, ¿no? El hecho de que puedan llegar a tener relaciones sexuales íntimas, que incluso a lo mejor ni siquiera es por su propia voluntad, sino que porque ya lo induce el papá o ya lo inducen los tíos o algún otro familiar que diga, no, pues para que se haga un hombrecito, ¿no? Que ahí es en donde tendríamos, yo creo que también como que valorar hasta dónde sí o hasta dónde llega ese límite de que se convierta
realmente un abuso o que está como, pues, aceptado, tolerado, ¿no? Como por parte de la sociedad y en qué dimensión, ¿no? Pero aún así creo que cuando no se tiene, vamos, como la voluntad, la disposición o el mismo consentimiento por parte del chico, yo creo que ya de ahí, pues, habría que considerarlo, ¿no? Como parte de algún tipo de abuso, ¿no? De este tipo. Muy bien, muchas gracias por sus respuestas, son bastante interesantes. Vamos a ir con la siguiente. ¿Los agresores sexuales solo son hombres, Ángel? ¿De acuerdo o en desacuerdo? Desacuerdo. Ricardo, ¿los agresores sexuales solo son hombres? En desacuerdo. Y yo voy a decir que estoy en desacuerdo. Sí, bueno, es que... sí. A ver, vamos a ver qué nos tienen que decir al respecto. Ángel, ¿por qué estás en desacuerdo? Pues ya lo decía Ricardo, respecto a la parte de que en ocasiones la cultura de nuestros, pues sí, de nuestros padres o de nuestros abuelos viene como muy marcada en cuestiones. Voy a meterme un poco al machismo, Ajá. porque de cierta manera, o bueno, en mi caso, yo quiero exponer mi experiencia personal, pero en mi caso, bueno, yo vengo de una familia donde hay pues hombres muy machistas y de cierta manera, en mi caso, a mí mi padre me decía, ¿sabes qué? A los 11 años ya ya tienes que tener novia. Ajá. Entonces, es como obligar a la persona, no obligarla de cierta manera, pero crearle ese, pues, ¿cómo les explico? Es una exigencia. Ajá, ¿no? esa exigencia de que pues ya debes de estar con una mujer porque eso te hace hombre. Entonces, tal vez, lo digo por experiencia, tal vez yo no lo hice en ese momento, pero probablemente otras personas que estén en el mismo caso, otros jóvenes, niños, adolescentes que estén en el mismo caso, que sí lo hagan y no solamente sea con personas de la misma edad. Probablemente sea con personas pues mayores o incluso digan, pues por hacerle caso a mi papá, pues me voy a meter con una persona mayor pues sí, mayor, ¿no? Ya sea hombre o mujer, etcétera. Entonces, sí, considero que es un tema un poco muy complejo y pues también muy subjetivo porque pues puede haber distintas opiniones, sin embargo, pues considero que no solo, la pregunta era ¿cuál? Que si solamente son hombres los agresores sexuales. Entonces, que no solamente son hombres, sino también hay mujeres que agreden sexualmente a los hombres y a los niños. O a otras mujeres, ¿no? Porque a veces se nos olvida. Correcto. Que también existe esa posibilidad. O a otras mujeres. Entonces, no sé qué opinan ustedes, pero bueno, ese es mi punto de vista. Muy bien, Ángel, muchas gracias. Ricardo, ¿tú por qué estás en desacuerdo también? Sí, vuelvo otra vez a la cuestión de la cultura. Creo que bien marcado cómo es que algunas cosas ya parecieran como muy selectivas, muy encasilladas, ¿no? O sea, pareciera que en la cuestión cultural y hablando de la sexualidad, el hombre siempre tiene ganas, ¿no? El hombre siempre es el que está buscando sexo, el hombre es el que siempre está abusando o está como ejerciendo poder al respecto. Sabemos que hay una cuestión histórica y por supuesto que a partir de esa información pues generamos como ciertas ideas y de ahí nace la cultura, la tradición de muchas situaciones, pero pues no nada más pasa eso, ¿no? O sea, yo he conocido casos en donde la mujer luego puede ejercer mucha violencia en la cuestión del hombre para alguna cuestión sexual, ¿no? ¿No quieres? Pues voy a decirle a los demás de que no eres hombre o que eres poco hombre, ¿no? Y luego la cuestión de la amenaza y uno tiene que estar como en ese momento de, no, pues sí tengo que hacerlo porque luego ¿qué van a decir de mí, no? O van a quitarme el valor como hombre o qué voy a hacer. Y luego pareciera que es muy manipulable en ese aspecto. Claro, también como los rituales de hombres, ¿no? En la parte de, no sé, la secundaria, la prepa, en donde, ay, dale el beso, ¿no? O métanse allá en el armario los dos solos. Y uno tiene que cumplir como con esos estándares y muchas veces sucede en esa parte. Y es que digo que se queda muy clasificado, como muy encasillado, porque luego cuando se menciona ese tipo de cosas, yo sé que de repente algunas ideas de personas salen, ¿no? Al respecto, diciendo como no es cierto, o sea, ni modo que el hombre no quiera, como si ya fuera una ley, ¿no? Y yo creo que es bien importante tener un poco de flexibilidad en ese aspecto. Claro, sí hay mucha situación y por eso comento, no es que se llegue a pensar o que a lo mejor mi comentario vaya mucho en que no tanto los hombres, no, o sea, también está la otra parte. No es de que uno sea más que el otro, creo que tiene que ver con muchos aspectos porque también hay veces en que no se menciona. La cuestión del abuso de una mujer, por ejemplo, a un hombre, no se menciona. ¿Por qué? Porque ¿qué van a decir de mí, no? O se van a burlar. Y también lo mismo que mencionaba César, la cuestión de la información entre mujer con mujer, ¿no? Y que luego pareciera que es también esa situación cultural
muy silenciosa, ¿no? Como una presión constante. Entonces yo digo que sí tiene mucho que ver por ese lado y que también es una cuestión que se puede ejercer, ¿no? Constantemente. Así es, muy bien, Ricardo, muchísimas gracias. Bueno, de mi parte también estoy en desacuerdo porque, pues bueno, claramente también se tiene conocimiento de que hay mujeres que abusan de menores de edad. Por supuesto, esto no tiene que ver o no significa que se invalide el hecho de que sí, es muy probable que la mayoría de los agresores sexuales sean hombres, ¿no? Y eso creo que queda muy claro y que igual, ¿no? Me parece muy necesario y muy pertinente que se establezcan, pues, cualquier tipo de leyes o recursos para que, pues, tengan su consecuencia o su castigo, ¿no? Propiamente. Pero tampoco eso significa que haya que minimizar o que haya que invalidar el hecho de que también hay niños varones que son abusados no solamente por hombres, ¿no? Sino también por mujeres. Entonces, también este punto creo que es importante tomarlo en consideración. Además de esta otra cuestión que luego por efecto, no sé, de la generalidad, se lleva a la conclusión de que así como la mayoría de los agresores sexuales son hombres, ya de ahí como que brincan a la conclusión de que entonces ahora ya todos los hombres también son agresores sexuales o potenciales agresores sexuales, lo cual pues nos mete así como que en una clasificación en la que no necesariamente es así. De hecho, la realidad es que no es así. Si así fuera, pues imagínense el caos que sería en nuestro mundo, ¿no? Si todos tuviéramos como ese tipo de conducta, comportamiento. La realidad es que es un porcentaje muy bajo de varones o de hombres que realizan o ejecutan ese tipo de acto. Y que por supuesto que es algo incorrecto y algo que tendrá que ser, no sé, castigado, sancionado, ¿no? Pero de ahí a generalizar a que todos los hombres varones por consecuencia entonces somos agresores sexuales, pues eso es mentira, ¿no? Tal cual. Muy bien, muchas gracias por sus comentarios. Vamos a seguir con la pregunta que es, ¿el abuso sexual infantil puede generar un trauma que afecte en la vida adulta? Digo, algunas de estas preguntas pueden ser muy obvias, ¿no? Pero yo creo que es importante y necesario que podamos explorar, ¿no? Como que las opiniones y argumentos de cada uno. Ángel, ¿de acuerdo o no de acuerdo? ¿El abuso sexual infantil puede generar un trauma que afecte en la vida adulta de la persona? Acuerdo. Ricardo, ¿de acuerdo o no de acuerdo? De acuerdo. Y yo estoy de acuerdo también. De acuerdo, pero incluso un poco más alegre. ¿Ok? Pero de acuerdo. Sí. Ángel, ¿por qué estás de acuerdo? Bueno, voy a coincidir contigo tal vez, César, porque considero que, bueno, el abuso sexual, pues obviamente, de cierta manera, pues te afecta emocionalmente, te afecta, físicamente, en muchos aspectos. Sin embargo, yo considero que no es una determinante o no es como un límite, un obstáculo que te permita tener todo ese trauma para toda la vida. Considero que de cierta manera psicológicamente, pues lo puedas tener como un antecedente o como un recuerdo, pero sí, se podría decir que en tu vida diaria, pues considero que no pues un causante de que pues te vas a traumar para siempre, ¿no? Entonces, ese es mi punto de vista. Sin embargo, pues sí estoy en acuerdo, porque pues igual es un acto muy trágico para las personas que lo viven, que si no se trabaja emocionalmente, que si no se trabaja con profesionales como ustedes que están dentro de esta área o pues del área de la salud emocional, si no se trabaja, pues no sé, compartiendo o abriendo este tipo de espacios, considero que sí puede ser bastante traumático y pues puede afectar tu vida en todos los ámbitos. Ok, gracias Ángel. Ricardo, ¿por qué estás de acuerdo también? Estoy muy de acuerdo con lo que comenta Ángel en ese aspecto. Creo que sí, o sea, podría haber como un tipo de detenimiento, ¿no? O sea, a lo mejor poder que no llegue a un trauma, si es que se trabaja con la cuestión terapéutica a tiempo, por supuesto, y tratando como toda la situación que está pasando. Pero yo lo que mencionaba en el sentido de que estoy de acuerdo de que sí puede generar un trauma, es porque pues uno como niño
Ponen tú como adolescente, pues ya hay como cierta información lógica, ¿no? Todo depende de la edad. Pero ya como niño es como una cuestión un poco más difícil porque luego hay como ciertos estímulos que el cuerpo no sabe, ¿no? O a lo mejor conscientemente y con esa madurez, pues no se sabe qué es lo que se está sintiendo, ¿no? Y qué es lo que está produciendo y que más adelante luego puede provocar como ciertas cuestiones por el estilo. He conocido algunos casos, por ejemplo, y va más en la cuestión de la mujer, cuando la mujer de niña es abusada, luego como ciertas patologías en ese sentido en donde ya de adultas, para poder sentir excitación, tienen que recordar ese abuso que había pasado antes, como si ese tipo de situación se integrara de manera muy inadecuada. Y también llega a pasar mucho en la cuestión de los hombres, ¿no? O sea, cuando llega a ser desde niños, hay una cuestión muy fuerte, hay un impacto muy fuerte, estoy sintiendo algo, estoy teniendo un estímulo diferente a ciertas cuestiones que no comprendo y no sé cómo llevarlas a cabo, ¿no? Estoy de acuerdo con este Ángel, pues en esa parte no creo que se puede detener, siempre y cuando pues, se dé como una situación terapéutica, a lo mejor con las emociones, como bien lo menciona Ángel, pero sí la cuestión de que puede causar un trauma muy fuerte, por supuesto, ¿no? Y luego se quedan como cierta información, porque hay que recordar, la cuestión de los niños son como si fueran seres de otro planeta en ese planeta, ¿no? Yo así lo veo. Entonces, cualquier cosa que uno le diga desde un comienzo ya es realidad, ¿no? En casa están gritando, hay violencia, eso está normal, es la realidad, ¿no? Entonces voy creciendo como con esa información y luego veo algo que no es así, no lo voy a creer por completo. Entonces todo depende también de cómo se va manejando ciertas creencias. Así es, muy bien, Ricardo. Yo coincido precisamente en esa parte, es decir, sí es un trauma, o sea, es decir, sí se puede vivir como algo muy intenso, muy doloroso y que pues, esto puede traer repercusiones en la persona en sus etapas posteriores y que puede estarse reflejando tanto en la manera en cómo interactúa, ¿no? Con personas cercanas, pero también en las relaciones de pareja, como también ahorita se mencionaba, en la forma en cómo quizás se van fijando, ¿no? Ciertas estímulos o ciertos patrones en las relaciones sexuales, en tanto que pueden conducir a que se puedan generar como una manera estimulante muy, muy fuerte, muy intensa, como lo opuesto, ¿no? O sea, que puedan significar para la persona algo muy doloroso o algo que no está disfrutando plenamente cuando, pues, podría ser potencialmente esa posibilidad, ¿no? Que se pueda estar disfrutando, pero no lo está haciendo la persona. Es decir, sí puede tener ciertas repercusiones, también seguridad y confianza en sí misma, entre muchos otros factores que pueden estar ahí afectando, pero que también va a depender de la atención que se le brinde a este niño o a este adolescente de manera oportuna para que esto pueda abordarse, ¿no? De manera pertinente en esas etapas y que entonces, como decías, Ángel, no trascienda necesariamente de una manera negativa o traumática en la etapa adulta de la persona. Hay esa posibilidad también, ¿no? O sea, no necesariamente por fuerza la persona habrá de vivir por el resto de su vida con ese trauma, desde mi punto de vista. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo, para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. ¿Se puede prevenir el abuso sexual infantil? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo, Ángel? ¿Se puede prevenir el abuso sexual infantil? De acuerdo. De acuerdo. ¿Ricardo? Yo estoy un poquito a la mitad, pero diré que de acuerdo, pero a la mitad. Yo también, fíjate, estoy como de acuerdo, pero más como a la mitad. Pero, ¿qué nos tienen que decir al respecto, Ángel? ¿Por qué tú estás de acuerdo? Bueno, considero que estoy de acuerdo porque, pues, más que nada, como lo dicen, es infantil. De entrada tenemos, cuando eres niño, pues bueno, tienes obligaciones, tienes responsabilidades aún teniendo esa edad. Sin embargo, tus papás tienen aún una responsabilidad más alta porque pues te tienen como niño o pues sí, ¿no? Como hijo te tienen. Entonces tu responsabilidad es cuidarte y pues llevarte por un buen camino. Sin embargo, pues sí, considero que no es un vector que pueda determinar que no pueda sufrir de abuso sexual. Sin embargo, que si se tiene el cuidado y pues la responsabilidad como padres, considero que podríamos prevenir y pues sí, evitar lo menos posible que sus hijos sufran de abusos sexuales. Sin embargo, pues, en la actualidad, pues no digo que es responsabilidad de los padres que no pase esto. En la actualidad ya hasta incluso hay padres que abusan de sus hijos. Entonces,
Pues creo que es un poco contradictorio, pero considero pues que les doy la responsabilidad a las personas que están a cargo de sus hijos o de las personas, de las personas menores de edad que se encuentran a cargo de ellos, que es su responsabilidad cuidar y pues llevarlos por un buen camino. Ok, Ángel, muy bien, muchas gracias. Ricardo, ¿por qué estás de acuerdo? ¿Más a la mitad? Pues sí, yo creo que esa es la cuestión en la parte como de la educación en casa, es algo que no se puede repetir, ¿no? Y que no se puede dar en ningún otro lado. O sea, la educación que existe en casa es una cuestión primordial. Yo sé que la escuela de repente también puede tener como cierta responsabilidad para poder enseñar pues a los niños y niñas como cierta información fundamental, pero nada como lo que realmente se ve en casa, porque en casa se ven modelos. Y entonces era lo que platicábamos en algún momento sobre la cuestión de la educación. Si un maestro, por ejemplo, no puede ser autoridad si es que en casa no hay autoridad. Muy difícilmente va a generar una autoridad. A lo mejor confianza, ¿no? A lo mejor una figura distinta, pero no por completo como lo vemos en casa. Y creo que desde ahí empieza la cuestión de los hábitos y las reglas, en el sentido de poder enseñar a los hijos qué tipo de cosas comunicar, cómo hacer ciertas situaciones, porque luego pasa eso, ¿no? Hay que llamarle a sus partes como son, ¿no? Que el pipí, que el pilín, no, hay que decirlo bien porque luego se confunde mucho, ¿no? Es que el dese. Es que fíjate que tal persona me tocó el DS y no lo dicen, ¿no? Y creo que lo importante ahí también es la manera de hacer que los niños puedan comprender las palabras. Las palabras tienen un significado, por eso existe el lenguaje, y qué mejor que se pueda comunicar de todo y que exista esa confianza. A la parte que voy a la mitad es porque pues también ahorita en la actualidad, como menciona Ángel, hay situaciones bien complicadas y a veces los papás, hay papás ausentes, hay papás que no están ausentes, no porque no quieran, sino por cuestiones laborales, por ejemplo, y al final se los dejo a la abuela, se los dejo al tío, se los dejo al primo, porque pues me la paso trabajando, ¿no? Tenemos que mantener, tenemos que pagar, tenemos que trabajar para vivir, y es ahí cuando de repente puede pasar alguna cuestión de abuso sexual y que no está por completo en las manos de una persona, ¿no? Y que a lo mejor por cuestiones de amenaza o que suceda algo, ya no se le puede dar seguimiento, ¿no? Entonces un papá ausente en ese aspecto ya no le brinda al hijo como un tipo de calidad en el sentido de la educación de este lenguaje y comunicación. No se puede instaurar si es que no hay constancia, y si estos papás no son constantes, pues muy difícilmente se puede llevar a cabo. Ok, muy bien, planteamientos muy interesantes, Ricardo, muchas gracias. Yo de mi parte, que dije que también estaba de acuerdo como a la mitad, es precisamente por lo que mencionan, ¿no? Sí, yo creo que se pueden hacer muchas acciones preventivas, tanto de tipo educativo, como el poder enseñarles a los niños qué se toca, qué no se toca, a quién se le permite, a quién no, y el poder avisar, ¿no? Que puedan notificar y que no solamente se quede ahí, ¿no? Sino que también los papás puedan indagar más allá, ¿no? Porque a lo mejor los niños sí pueden decirles, ¿no? Cuando algo está sucediendo, pero ahora son los papás los que no les creen, o los que no hacen nada, o que lo dejan pasar, o bueno, por cualquier cosa, ¿no? Que puedan pensar que no es tan fácil o puede ser muy complicado. Creo que es importante también, ¿no? Por parte de los papás que puedan tener esta noción, ¿no? Como de sí, atender, escuchar, hacer caso, y aunque haya duda, aún así no dejarlo pasar y indagar más, ¿no? Acerca de la situación. Eso se puede manifestar pues, a través de comportamientos por parte del niño que puedan tener una connotación sexual cuando a su edad a lo mejor no es apropiado que la tengan. Puede ser a través de dibujos también, que lo puedan estar expresando de una manera indirecta. Puede ser a través, directamente con palabras también, ¿no? Pero es importante que podamos prestar atención a estas señales. Y si no sabemos, porque también yo creo que es válido, ¿no? Que los papás o mamás no sepan qué hacer ante una situación como esta, yo creo que sería recomendable que se puedan acercar con algún profesional o con alguien directamente, puede ser también en la fiscalía, ¿no? En algún área que sean expertas en este tipo de temas, para que les brindan una orientación y entonces ya de manera más segura y de manera más acertada, pues sí puedan darle un seguimiento, pero no simplemente pues dejarlo pasar, ¿no? O dejarlo como en el olvido. Yo creo que también eso es algo muy, muy importante. Reconocer que aún así, lamentablemente, desafortunadamente, y con todas las previsiones que se puedan hacer al caso, ¿no? Para preservar la integridad y la seguridad de los niños, aún así, pues también por estas mismas resultados, ¿no? Que se tienen estadísticos, pues la mayoría de quienes abusan de ellos son personas cercanas, sus mismos familiares o personas conocidas, y que en este caso, pues también es algo que aún y cuando se puedan llegar a tener la mayor cantidad de medidas de seguridad, cabe la posibilidad, ¿no? O sea, es algo lamentable, pero es parte de la realidad y precisamente como parte de identificar y conocer esa realidad es que es la importancia de seguir manteniendo aún más ese cuidado, esa vigilancia
Bueno, vamos a continuar rápidamente con la última pregunta. ¿Ustedes están de acuerdo o en desacuerdo en que los agresores sexuales o delincuentes sexuales pueden aprender a controlar esos comportamientos? ¿Qué opinan? ¿Estás de acuerdo o desacuerdo, Ángel? Creo que estoy en intermedio, pero más en desacuerdo. En desacuerdo. ¿Tú, Ricardo? ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo en que los agresores sexuales pueden aprender a controlar sus comportamientos? Estoy también a la mitad, fíjate, estoy a la mitad, pero de acuerdo, pero a la mitad. De acuerdo por la mitad. Ok, yo creo que también estoy de acuerdo a la mitad. Ricardo, Ángel, ¿tú por qué estás en desacuerdo? Ok, bueno, me voy a regresar un poquito a la pregunta pasada, que era si el abuso sexual infantil puede generar algún trauma. Ajá. Respecto a esa pregunta, contestaría esta última pregunta que nos hace César. Considero que si un trauma se puede pues superar y puedes seguir tu vida día con día, o cuando o cuando llegues a la edad adulta, pues si lo puedes superar, creo que un comportamiento más. Ajá. Con la ayuda profesional, obviamente, se puede cambiar. Considero que sí, los abusadores sexuales, pues teniendo la ayuda suficiente, como todos deben de tener un origen, ¿qué es lo que los origina a hacer tanta maldad a las personas? Sin embargo, pues considero, no es algo justificable, pero considero que también se puede modificar, se puede cambiar. Podemos alterar su comportamiento de alguna manera, ya sea sancionando, ya sea apoyando psicológicamente, emocionalmente, o bien pues castigando a la persona. Ok, muy bien, gracias. Interesantes respuestas también. Ricardo, ¿tú por qué estás de acuerdo? Más a la mitad. Pues estoy de acuerdo en el sentido de que sí se puede modificar, porque bueno, pues todo tiene una forma de poder tratar de encontrar una solución o buscar como una forma de detener las cosas, ¿no? O vincularlas como hacia otro aspecto. Ajá. Pero estoy más a la mitad porque pues si hay personas que de manera orgánica, ya a nivel pues cerebral y toda esa situación, algunas afectaciones o trastornos no les permiten poder modificar ese tipo de situaciones. Lo vemos, por ejemplo, si el público a lo mejor está familiarizado con los asesinos en serie y también no sé si ha conocido casos o ha visto a lo mejor series, tiene que ver con cuestiones también de esos trastornos que llegan a ser muy pesados, muy densos, que la persona no tiene como una empatía, no tiene como ese sentido de humano, ¿no? Hacia el otro, y que puede cometer unos crímenes horribles, ¿no? Y que luego se han hecho como entrevistas en cárceles y le preguntan a estos asesinos, ¿no? A estos abusadores, ¿y tú qué harías, no? O si te dejan libre, ¿qué harías? ¿Volvería a hacer lo mismo, no? Y lo llegan a comentar así como si no sintiendo nada. Entonces también hay que tomar en cuenta ese tipo de situaciones. Hay personas que realmente no podrían modificarlo. A lo mejor, no sé, si existiera así como lo que decía antes en el psiquiátrico de los electroshock, pues igual a través de la terapia de shock, pues a lo mejor podrían ponerlo como algo aberrante para la persona, pero de que la persona realmente lo comprenda y lo cambie y diga, no, está mal y tengo que hacer otra cosa diferente, estoy más por ese lado, ¿no? Hay que conocer muy bien el trastorno de la persona, el perfil de esa persona, del abusador, para saber qué tanto hay posibilidad de que pueda modificarlo. Ok, muy bien, Ricardo, muy interesantes las aportaciones también. Yo de mi parte diría que si nos basamos en que la propia persona, por su misma voluntad, quisiera controlarlos, yo creo que eso es lo que realmente sería más difícil, ¿no? Más complicado. Tal vez lo pueda intentar, a lo mejor incluso lo pueda llegar a hacer, pero en algún momento es posible que aparezca de forma espontánea como esa reacción o como ese instinto. Yo entiendo, por supuesto, ¿no? Y es claramente muy, muy válido, ¿no? Lo difícil que llega a ser el poder tener algún tipo de empatía con estas personas que cometen ese tipo de acciones o este tipo de actos, pues por lo aberrante que llega a ser, ¿no? Como este tipo de comportamientos y por todos los efectos y consecuencias, pues, que trae consigo, ¿no? Además, para las personas víctimas como para la sociedad en general. Sin embargo, creo que aún así también cabe la posibilidad de que desde un campo profesional pueda llegar a estudiarse, a analizarse, a comprenderse y como parte precisamente de este método de investigación en el que nos basamos, ¿no? Desde la psicología, pues implica el también poder ejecutar una serie de intervenciones que pues nos lleven a concluir, ¿no? Si nuestras hipótesis o si nuestros planteamientos
puedan ser ciertos, ¿no? En el sentido de que pueda efectivamente llegarse a modificar o a controlar este tipo de conductas, o si definitivamente no. Como nada más basarnos en una creencia, una ideología, pues así, superficial, ¿no? Decir, no, pues estas personas son malas y así van a ser siempre, ¿no? Para toda la vida, y basarnos solamente en un criterio de moral, ¿no? Y no en un criterio científico. A mí me parece que es importante aplicar también este tipo de tratamiento. Y bueno, dado que pues mi enfoque es conductual, entre lo cognitivo, pues para mí creo que sí hay métodos o estrategias, tal vez pues, se pueden ver como aversivos, pero que efectivamente podrían llegar o llevar a que una persona pueda llegar a modificar o controlar determinadas conductas o comportamientos, ¿no? Yo creo que sería cuestión como de plantearlo para ver qué tanto efectivamente esto pueda ser posible. Muy bien, pues es un tema pues, bastante interesante, ¿no? Yo creo que es muy, muy bueno que podamos seguir analizando, explorando sobre el mismo, y ahora lo vamos a hacer, pero a través de un ejercicio de un juego de roles. En este caso nos van a apoyar Ángel, que está aquí de visita, nuestro invitado, y también Ricardo. En este caso vamos a imaginar que Ángel ha sido víctima de abuso sexual infantil, ¿no? Te vas a ubicar como si estuvieras, no sé, siendo niño o adolescente, y vas a acercarte con Ricardo, que es tu papá, y le vas a intentar o a tratar de decir esto que está sucediendo o que te pasó, y vamos a ver pues qué procede, ¿no? ¿Cuál es la reacción de Ricardo o qué te dice o cómo abordan esa situación, ¿no? Para pues de aquí también sacar algún aprendizaje que después podamos estar compartiendo. Si están preparados, entonces vamos a comenzar en 3, 2, 1, acción. ¿Tú cómo lo harías? Te invitamos a participar en nuestro juego de roles. Hola, papá. ¿Cómo estás? Hola, hijo, bien, bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muy bien. Fíjate que tengo una pregunta. Dime, adelante. En la escuela, un compañero de sexto año, me preguntó algo raro. ¿Algo raro de la escuela? ¿Te preguntó algo de la escuela, de las materias? No, fue algo raro. ¿Qué es raro? Me preguntó que si yo tenía pilín. ¿Si tenías pilín? Sí, Ok. y ¿Qué le dije que Ajá. sí, porque era hombre. Ok, muy bien, sí, te Y me preguntó dijo eso. que si podía verlo. Que si tú se lo enseñabas, Sí, ¿o qué le dijiste? que no. Ok, muy bien. Este, ¿Qué te dijo? ¿Se enojó? Se enojó mucho y dijo que cuando fuera al baño iba a ir a ver. Ok, ¿le comentaste a la maestra? No, no le dije nada porque dijo que si no me iba a golpear. Bueno, te agradezco mucho que me lo digas. Recuerda también aquella ocasión en que platicábamos, en que es muy importante, que pues hablemos las cosas por su nombre, ¿no? Te dijo el pilín que realmente pues es el pene, es lo que te dijo que le mostraras, y que además habíamos comentado algo bien importante. ¿Recuerdas, hijo? Cuando decíamos que nadie tiene por qué tocarnos esa zona ni vernos esa zona, ya si tu mamá o yo llegamos como a la cuestión de bañarte, o cuando eras más pequeño te bañábamos, pues era muy diferente, ¿no? Pero fuera de ahí no hay una persona que tenga que tener como ese tipo de comunicación contigo. ¿Qué sentiste cuando te amenazó? Pues me dio mucho miedo, ¿Por qué? ¿Porque pensaste que te iba a pegar? sí, y me amenazó. ¿Y no te dijo nada si le decías a tus papás? No, dijo que si les decía a mis papás me iba a pegar y me iba a encerrar en el baño. Ok, pues mira, no creo que eso haga el niño, y además si lo hace también la escuela tiene ciertas reglas para llevar a cabo como algún tipo de sanción, ajá, como el que le pongan un castigo, pero es algo que tienes que comentarle también a la maestra para que la escuela esté enterada pues de lo que está pasando. Yo creo que ahorita con eso que me estás comentando, pues sería platicar con los directivos de la escuela, y tú no te preocupes, o sea, vas a estar como de mi parte, no te va a pasar nada, el niño no te va a hacer nada, eso te lo puedo asegurar. Tienes mi protección en ese aspecto para platicar con la directora y pues decirle esto que está pasando. ¿Qué te parece? Está muy bien, pero tengo miedo y cuando tú no estés, No te preocupes, ahí vamos a poner la cuestión de las reglas. Yo también voy a ir hasta con los papás del niño para checar eso. El niño no tiene por qué hacerte nada, ¿sí? Porque por eso también está la parte de la escuela y también estoy yo tu papá para darle un seguimiento. está muy bien. ¿De acuerdo? Gracias, pa. Bien. Ok, muy bien, aplausos, bravo.
Muy bien, ahora nos gustaría que nos puedan compartir desde su experiencia, ¿no? Al representar estos roles, pues que nos pueden compartir, ¿no? Si se quedan con algo, si se les vino algo a la mente, algo que quieran compartir con el auditorio con respecto a esta dinámica. Sí, bueno, pues me gustaría compartir, me puse en el papel del niño. Regularmente cuando estamos en la escuela tenemos muchas dudas, bueno, sobre todo en la primaria, surgen muchas dudas y esas dudas generalmente cuando le preguntamos a papá o a mamá o a los hermanos mayores no las responden con claridad o simplemente no tienen tiempo para ti o simplemente están enfocados en la vida diaria o en el trabajo o simplemente tienen preocupaciones más fuertes como para responderle una simple pregunta de un niño de primaria. Me quise poner este ejemplo desde la primaria porque pues la escuela es nuestra segunda casa y es donde forjamos nuestros valores que vienen desde casa, nuestros principios y parte de la responsabilidad de los maestros pues es forjarnos con esos valores y esos principios. Entonces, al educar, bueno, me gustó poner este ejemplo porque al educarnos y educar a los niños, pues creo que vamos a tener una sociedad mejor. El machismo empieza pues claramente desde casa y todo lo traemos desde casa, pero también la escuela es parte importante para que seamos ciudadanos de cambios reales y que pues emprendamos con energía el papel que nos corresponde. Me sentí muy identificado porque cuando era pequeño pues yo siempre cuestionaba a mis papás. Ajá. Y nunca había una respuesta, siempre era ahorita no tengo tiempo o mis papás siempre estaban peleados o mis hermanos mayores estaban preocupados por otras cosas que las novias, que los pleitos. Entonces considero que este ejemplo pues va a abrir muchos espacios en muchos aspectos. Gracias. Ok, gracias Ángel por compartirnos esa experiencia. Ricardo, ¿a ti cómo te fue? ¿Qué nos puedes compartir? Pues es una cuestión difícil, ¿no? Esa parte porque pues es la parte de pensar como un padre responsable, ¿no? En ese aspecto. Y comentando en esa situación, ¿no? La parte de la educación sexual es educación también que es responsabilidad de los padres, ¿no? La educación sexual es responsabilidad de los padres porque algo bien importante y también para todos los que nos están escuchando, ya sean papás o ya sean como personas que conocen a algunos papás, los niños no lo van a aprender con el tiempo, ¿no? Y les va a llegar como la información mágicamente de saber qué está bien y qué está mal en ese aspecto. Los niños creo que se les instruye y se les enseña, creo que es algo bien importante, porque luego nos quedamos con esa idea, ¿no? O sea, no se comenta nada de sexualidad en casa porque eso es algo pornográfico y eso es algo malo, eso es del diablo, no hay que platicar nada de eso. Y entonces luego pasa la cuestión de los embarazos adolescentes, de la parte del abuso sexual, y no se comentan algunas cosas, y al final pareciera que quien tiene la culpa, o es la escuela porque no lo enseñó, yo estoy pagando para que les enseñe, o es la culpa de la misma víctima, ¿no? Al final de cuentas, ¿por qué? Porque pues ya tendrías que haberlo sabido, o sea, ve la edad que tienes y todavía no sabes eso. Pareciera que es algo que se da mágicamente, pero es una cuestión de educación y en esa parte creo que es bien importante y por supuesto la cuestión de la comunicación. Menciona Ángel, pues es que de repente los niños que estamos viendo ahora tienen tanta falta de atención, de repente como que quieren ser escuchados, quieren ser comprendidos y nadie más los comprende más que los de su edad o el internet, ¿no? Correcto. Y las redes sociales están ahorita por todos lados sin una cuestión congruente ni supervisión madura. Entonces creo que es bien importante checar esa parte. Yo lo vi desde ese punto de vista, dije, voy a comunicación, qué bueno que me lo comentaste, mira, vamos a trabajar en esto y infundirte seguridad, que creo que es algo bien importante porque también es parte de la responsabilidad de los papás, infundir una seguridad, ¿no? Al hijo, en que realmente no va a pasar nada porque pues estamos haciendo así las cosas. Y mientras así las hagamos, va a haber un camino como más seguro. Así es, muchísimas gracias, Ricardo. Bueno, yo de mi parte como espectador, en algún momento temí, la verdad, es que se le iba a dejar a Ángel que él fuera el que hablara con la maestra y le dijera las cosas, ¿no? Que estaban pasando, ¿no? Pero me pareció precisamente, ¿no? Como muy importante el que se hubiera asumido la responsabilidad como padre
no, es que es algo que a mí me toca, ¿no? Es algo que a mí me toca ir y ver cómo se resuelva para no dejarlo pasar así simplemente nada más, o para culpar al niño, ¿no? De lo que le está pasando, ¿no? Como en esto que mencionabas, bueno, ¿tú por qué te dejaste, no? ¿Por qué no te defendiste? ¿Por qué no hiciste algo? Cuando, pues, obviamente, cuando se está pasando por una situación así, pues puede uno estarse paralizado por el miedo y no hay forma a lo mejor en la que se pueda defender. Además, pues por las diferencias de edad, pues obviamente el otro va a ser más fuerte, va a estar más grande. Entonces, hay muchas dificultades en las cuales pues eso no es posible y a veces parece como que en la mente o en la cabeza del adulto no cabe esa posibilidad, ¿no? De entender y comprender que esa es la situación que está pasando y se les sobreexige más de lo debido a la víctima o al niño que está pasando por esto. Entonces me parece muy, muy importante y muy pertinente esto que aquí también se vio, precisamente para tener opciones, ¿no? Alternativas de cómo esto es que se puede estar afrontando. ¿Tú cómo lo harías? Te invitamos a participar en nuestro juego de roles. Muy bien, pues para ir ya finalizando con nuestro programa, generalmente aquí compartimos algunas recomendaciones para ahondar más acerca de los temas que abordamos, pero en esta ocasión, pues vamos a hablar y esperamos que nos puedas compartir un poco acerca de tu libro, precisamente, pues para invitar a la gente que nos escucha a que pues también lo puedan adquirir, ¿no? Que lo puedan leer y de que nos puedan compartir sus impresiones aquí mismo también, en donde sea que estén escuchando nuestro programa, a través de los comentarios. Pero platícanos, Ángel, ¿de qué trata tu libro? ¿De qué viene? Ok, bueno, pues primero que nada me gustaría decir que este libro mi abuelito me inspiró. Él sufría de demencia senil. Demencia senil es una alteración cognitiva y conductual que sufren las personas pues ya por la edad de cierta manera y pues que también se puede dar por herencia, etcétera. Convivir con mi abuelito me permitió darme cuenta y me permitió cuestionarme qué es lo que quiero en mi vida, cómo quiero llegar cuando sea grande, qué obstáculos he tenido y si en algún punto mi abuelito se cuestionó llegar así cuando era joven. Entonces, desde ahí nacen estas preguntas y pues yo quería darles de cierta manera alguna respuesta de esas cuestiones que traía en mi cabeza y que no hallaba cómo aterrizar. Entonces decidí escribir pues El viejo de las canas negras, que principalmente me inspiró mi abuelito, ya lo comenté, y darle respuesta a esas preguntas que estaban en mi mente. Mi abuelito pues cuando hablábamos e interactuábamos con él, pues obviamente no tenía una interacción normal como lo hacemos entre nosotros. Sin embargo, aprendía mucho y día con día me iba inspirando más a poder decirle a las personas lo que había vivido y lo que he pasado desde pequeño y pues plasmo en este libro pues la vida de Angelito, que por ahí es el autor principal de este libro, el protagonista de este libro. Angelito nos cuenta pues su vida y cómo superar obstáculos muy difíciles como es el abuso sexual, ya lo hablábamos. Y pues nada, se los recomiendo, es un libro que ha recibido muchos, tengo muy buenos comentarios de él, he recibido muchos mensajes positivos y favorables. No sé, igual si pueden preguntarme cómo surgió. Yo soy una persona que me encanta leer, devorar libros. Soy fundador del taller de lectura fui fundador del taller de lectura de mi escuela. Y igual, estando en la escuela, en ese taller, pues leyendo mucho de las mentes creativas como Eric Fromm, Deepak Chopra, Juan Rulfo, pues también me permitió darme la oportunidad de poder expresar lo que siento de una forma para que las personas o los lectores que compren este libro pues lo entiendan y se sientan identificados con él. Muy bien, Ángel, pues muchísimas gracias. Les presentamos entonces el libro El viejo de las canas negras por el autor Miguel Ángel Ayala Dimas. ¿Lo pueden adquirir en qué medios? Tengo la página de Facebook, se llama igual El viejo de las canas negras,
o bien por Mercado Libre, lo pueden encontrar como Libro de Bolsillo Negro, el viejo de las canas negras. Muy bien, ¿algún teléfono? Porque digo, aquí veo en la contraportada, también se pueden comunicar contigo para resolver alguna duda o para adquirirlo también. Sí, en mis redes sociales me encuentran como Miguel Ángel Dimas, o bien mi número telefónico es 4431-850151. Excelente. Nuevamente 4431-850151. Excelente, Ángel, muchísimas gracias. Te deseamos muchísimo éxito. Ya sabemos que al menos la mitad de tu tiraje ya se vendió, entonces eso significa que es muy bueno y esperamos que ya con esta difusión pues logres terminar para que haya la segunda edición, ¿no?, del mismo. Muchísimas gracias por también acompañarnos y por estar compartiendo este rato con nosotros. Muchas gracias, César, Ricardo. Simplemente es un espacio agradable y pues me encanta estar aquí compartiendo siempre situaciones que vamos viviendo día con día en nuestras vidas. Y siempre serán pues, bienvenido en el futuro también para volver a acompañarnos. Ricardo, muchísimas gracias también por acompañarnos. Si alguien quisiera ponerse en contacto contigo, ¿cómo podrían hacerlo? Sí, por supuesto, estoy en las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter como sic.Ricardo García. También les paso mi teléfono si quieren mandarme algún WhatsApp, es 4431-98-4230. Excelente. Y a mí me encuentran en las principales redes sociales como @SicCesarMendoza o también en el WhatsApp 4431-438478. Pues bien, amigas y amigos, les agradecemos que nos hayan acompañado en nuestro capítulo 108 del podcast Hombres al Borde. Les invitamos a que el próximo jueves nos volvamos a reunir a esta misma hora y también les invitamos a compartir este podcast entre sus familiares y amigos para que estén más informados para propiciar la discusión y reflexión de todos estos temas tan interesantes. Recuerden que estamos transmitiendo a través de YouTube, también a través de las plataformas de Spotify y en Google Podcast, donde nos encuentran como Hombres al Borde. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Este podcast es un producto del proyecto Apolo para la salud mental e integral del hombre. Puedes escucharlo antes que todos en Spotify, donde nos encuentras como Hombres al Borde. También estamos en YouTube como Apolo Salud Mental.